a todos nuestros seguidores que nos ven en nuestro canal de YouTube, en nuestro programa, una vez más, de Salud es Armonía. En esta oportunidad tenemos un gran invitado desde México eh, que tuvo la gentileza de poder darnos esta entrevista, que es una persona sumamente ocupada y que agradecemos. Con ustedes les voy a presentar al maestro Juan Roberto Orozco. Muy buenas tardes, maestro, ¿cómo está? Nicolás, maestro, estimado frater y gran amigo, es un gusto el poder nuevamente saludarte y digo nuevamente después de una gran visita que nos hiciste a estas tierras mexicanas, nuevamente nos da un gusto en el alma el poder compartir contigo diálogos muy profundos que sé que se harán extensivos hacia toda tu comunidad y asimismo al pueblo de Chile desde estas tierras de Anáhuac, desde estas tierras de esta cultura maravillosa hacia la cultura del Chile. Allá enviamos un gran abrazo desde el alma. Muchas gracias, maestro, por su saludo y también para todos a quienes nos están viendo, para que llegue este conocimiento y esta importantísima entrevista que tenemos el día de hoy. Pero antes de comenzar, los voy a invitar a que vean la presentación del maestro Juan Roberto. El maestro Juan Roberto Orozco Bejar, él es académico jubilado de la Universidad de Guanajuato en México, investigador de escrituras y textos antiguos desde el año 91 a la fecha, más de 30 años de investigación. Es un misionero gnóstico, conferencista, formador y divulgador del conocimiento de tradición. Es por eso que en el día de hoy vamos a conversar sobre el chamanismo, un excelente tema, la sanación de tradición. Muy bien, maestro. Para poder dar una pequeña introducción, más que nada, para que la gente pueda entender de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es sumamente interesante. Si bien en la actualidad, por ejemplo, se habla de chamanismo como una clase de creencias y prácticas tradicionales de ciertas culturas, sobre todo de lo que es lo prehispánico, y también se habla mucho de lo que viene desde la prehistoria en sí. Por ejemplo, Michael Lupinski-Naxon, que es escritor de investigaciones chamánicas, lo describe como personas que tienen una fuente ascendencia en su ambiente y la sociedad en la que forman parte. Es por eso que la primera pregunta respecto a esto, para poder introducir el tema, que nos pueda decir usted, ¿qué es el chamanismo? ¿Qué es un chamán? Bien, apreciado maestro Nicolás y a todo tu distinguido auditorio, antes de responder estas dos preguntas, hemos de compartir. Nosotros hemos tenido un acercamiento y hemos caminado a lo largo de muchos años con chamanes de tradición. Entre uno de ellos es de la tradición de los indios Lakotas, de los Sioux de los Estados Unidos. Hemos también tenido la gran oportunidad de compartir ciertas vivencias, ceremonias, y hemos caminado con ellos, con chamanes que son lacandones o mayas. Y respondiendo a tu pregunta, ¿qué es el chamanismo? Sin duda alguna, todos los pueblos antiguos tienen una visión cosmogónica de lo que viene siendo la tierra, lo que es su entorno, todos sus seres que palpitan en cada piedra, en el reino mineral, vegetal, animal y en el humano. Asimismo, son personas que tienen un conocimiento sobre el firmamento, sobre todos los movimientos de los astros, pero el chamanismo encierra
la sabiduría que está implícita en todo lo creado. Y el chamán es aquel que mueve estas fuerzas. Sin duda alguna, para que un chamán sea verdadero, tiene que ser de tradición, tiene que ser, muchas de las veces, para ser un chamán, tienen que venir desde esas comunidades, nosotros le llamamos indígenas o nativos, el chamanismo verdadero, auténtico, y digo auténtico porque no es algo que se pueda aprender como en algunas ocasiones hemos podido nosotros ver a través de las redes sociales, que se aprenden a través de un diplomado, de un curso en línea, qué sé yo. Aunque sé que vamos a tocar este punto, ¿verdad? Más adelante. Pero lo que te puedo decir a tu persona y a todo tu auditorio distinguido es que un chamán se crea dentro de esas comunidades. Y aunque una persona no sea nativo de ahí, tiene que pasar muchos años de un trabajo interior. Entonces, el chamán, perdón, yendo a tu pregunta, ¿qué es el chamanismo? Viene siendo todo ese conjunto de visiones cosmogónicas de todos los pueblos. Los, los chamanes que están en Siberia tienen una visión muy fuerte, muy profunda a la visión que tienen los indios de los nativos de Canadá, de Alaska y de Estados Unidos. Aquí en Latinoamérica tienen una visión muy parecida, pero los de Siberia son totalmente distintos. En una ocasión me tocó conocer un chamán de nativo de Australia. Y déjame compartirte a ti y a tu amable auditorio que fue algo impresionante, que solamente los que estábamos ahí podemos dar testimonio de esto. No supimos a qué momento se acercó a nosotros, escaso medio metro a un lado de nosotros en la noche. Y nos sorprendió y pues sí nos causó un poquito de miedo, porque estábamos en una zona que se le llama Viricuta, aquí en México, donde son un lugar sagrado para los indios huicholes o mejor conocidos como el pueblo Huirrárica, y que ellos trabajan con la magia de la planta o de la cactácea del peyote o que se conoce como jicuri. Estábamos nosotros realizando una ceremonia al fuego en medio de la noche cuando de repente estaba ya a un lado de nosotros. Empezamos a entablar conversación y inclusive hasta cuando terminamos la ceremonia, nos fuimos a acostar, pensábamos que era un fantasma. No, al día siguiente lo pudimos saludar, no hablaba español, afortunadamente iba un hermano de este sendero que hablaba perfectamente bien el inglés y pudo establecer contacto. Entonces lo saludamos, lo tocamos, yo inclusive le agarré bien la mano para saber si no era algún espíritu y sí, muy cálido, nos dimos un abrazo, y él decía que trabajaba con las tradiciones de, de lo que es el pueblo de Australia. Lo más sorprendente fue cuando estuvimos 2 días con él, cuando se despidió de nosotros, en un lapso de 10 segundos que nos volteamos y que quisimos darle algo, ya no estaba. Entonces, te puedo decir de manera muy directa que el chamanismo
no solamente son las tradiciones, no solamente es la herbolaria, la medicina, sino son fuerzas que sabe manejar un hombre. Y aquel hombre que sabe manejar esas fuerzas que están dentro de su interior, hacen que sea un chamán. Wow, muy completa, ¿cierto? Lo que es una respuesta referente a lo que es el chamanismo y un chamán. Si usted bien, tal como dijo, mencionó que hay una visión cosmogónica diferente, también en lo que es los chamanes, por ejemplo, de Siberia, ¿sí? Como los del pueblo de Oroch, de Atay, de eh, Ganasán, ¿cierto? Y sobre todo de Altai, perdón, que son los que eran más de nativos turcos del Alto Siberia, donde ellos, por ejemplo, hacían la representación de la onomatopeya de los cantos, de los sonidos de la naturaleza, por ejemplo, de los Así animales, es. imitaban eso comparado a los distintos tipos de chamanes que hay en América. Por eso, referente a eso, de los distintos tipos de chamanes que se movían, sobre todo en la parte de Asia y de Europa, que hay de cierto que se dice que Jesús practicaba el chamanismo. Siento que nosotros hablamos históricamente de que Jesús, ¿cierto? Y filosóficamente practicaba lo que era todo lo que es escuela de misterios de los esenios, ¿sí? Y también Así que es. hay de cierto de que también dicen de que Buda practicaba el chamanismo, que muy bien nosotros sabemos que tiene que ver con la corriente más del hinduismo. ¿Es eso una confusión filosófica histórica al respecto o está ciertamente relacionado con que ellos practicaban ese tipo de, de prácticas, ¿cierto? Valga la redundancia, referente a las técnicas que utilizaban? Bien, maestro, tu pregunta me parece muy interesante y consideramos el conocimiento, no importa si es un conocimiento chamánico, el conocimiento de un monje budista o de un monje tibetano. A fin de cuentas, es conocimiento. El conocimiento es universal. Vamos partiendo de ahí. Incuestionablemente, el maestro Jesús o Yeshua ben Pandirá, ese es el nombre real del maestro Jesús, Yeshua ben Pandirá, ya que si nosotros vamos a Estados Unidos, llamar a una persona por el nombre de Pedro, no se dice Pedro, se dice Peter o Peter. Entonces, de igual manera, decirle Juan a una persona en Estados Unidos es John. Entonces, en el lenguaje gramatical o en el español lo conocemos como Jesús, pero es Yeshua. Cuando el maestro Jesús cumplió 12 años, a partir de ahí desapareció y estuvo viajando por diferentes latitudes, por diferentes países, entre ellos estuvo en el Tíbet, estuvo con los lamas Ujú. tibetanos, estuvo en la India, en la tierra de los rishis o de los brahmanes, estuvo en Grecia, estuvo en Roma y los maestros nunca se han cerrado al saber, aunque ellos tienen en su tierra, el maestro Jesús tuvo mucha influencia de los esenios, eso es algo muy real, pero sin embargo los maestros no tienen ningún problema en la mente, no son, pudiéramos decir, sectarios, racistas o tienen banderas. Los maestros son universales. Ahora, el hecho de que el maestro conociera de plantas, aquí voy a mencionar lo siguiente, para que se pueda entender esto ¿Sí? dentro de esta pregunta que nos haces, que si el maestro Jesús o Buda era un chamán. Nosotros somos misioneros gnósticos y
tenemos una investidura sacerdotal. Por lo tanto, no estoy peleado en poder realizar una entrevista con tu persona que en modo alguno tu comunidad es sobre Reiki. Es un conocimiento sagrado. Como tampoco he tenido el inconveniente de estar con algunos chamanes, caminar a su lado, porque nos une algo en específico, nos une ese despertar hacia el mundo espiritual y nos une el amor hacia el prójimo, en poder ayudarlo. Entonces, yo creo que más bien se les ha etiquetado de que ellos practicaban el chamanismo. Yo no considero que practicaran el chamanismo, más bien en el caso de nosotros como sacerdotes gnósticos, como misioneros gnósticos, conocemos todo lo que viene siendo la ciencia de los elementales de la naturaleza. Sabemos cómo trabajar con el reino mineral, con el reino vegetal, con el reino animal, y los utilizamos en la parte terapéutica holística. Eso no quiere decir que yo sea un chamán, porque la verdad, la palabra chamán es muy profunda y es muy grande. Y nosotros, por el hecho de conocer cómo trabajar, no quiere decir que nos convierta en un chamán. Tal vez para otras personas podrían, y nos han dicho, no, sí, usted es un chamán, y les decimos, no. Lo que sí es que somos misioneros gnósticos, tenemos una investidura sacerdotal, pero podemos utilizar los distintos elementos que hay dentro de la naturaleza. Entonces, el Maestro Jesús, es cierto, cuando curó a ciegos, los curaba con barro, con la tierra, pero también utilizaba la sal que está contenida en su saliva. De igual manera trabajó con ciertas plantas, trabajó con cierta medicina de la misma naturaleza. Por ejemplo, nosotros trabajamos como, como sacerdotes gnósticos, trabajamos con el óleo, y el óleo viene del árbol del olivo. Entonces, el Maestro Jesús, cuando oró al Padre en el huerto de los olivos, estuvo bajo un árbol de olivo. También de igual manera, en la anatomía oculta de nosotros existe el árbol sefirótico que nos hace referencia a la cábala hebraica. Por lo tanto, nosotros podríamos decir que pudiéramos ostentarnos como chamanes, pero no lo somos. Trabajamos con los elementos, es distinto. Yo creo que el que sí es chamán, inclusive ni lo dice. Y podríamos asegurarte de manera muy respetuosa que inclusive los amigos que tenemos, los hermanos que tenemos como chamanes, ellos son muy discretos, no les gustan las cámaras, no les gusta salir. El chamán está metido en su mundo y vive para ayudar. A lo mejor nosotros somos la punta de lanza, ¿no? De poder compartir un poquito, un destello de la visión del mundo chamánico, de cómo son ellos. Pero los verdaderos chamanes no les gusta salir en las cámaras. Son muy discretos. Viven en otro mundo, se mueven en otras fuerzas, y ellos están más para ayudar a la humanidad. Eso es lo que te puedo decir en referencia al maestro Buda, al maestro Jesús. Tuvieron influencia, pudieron compartirle con ellos. Por ejemplo, el maestro Jesús supo de la sabiduría de los hierofantes del antiguo Egipto, de los sacerdotes de la escuela de Anu.
Estuvo inclusive después de resucitado, pasó 11 años entre las hermandades de los druidas y de los celtas y conoció la magia de esas fraternidades. Pero eso no quiere decir que el Maestro Jesús haya sido un druida o un celta. Un Conoció, brujo, claro. exacto, ¿no? Entonces, considero que los maestros como Buda, Zoroastro, como Jesús el Cristo, como distintos Krishna. Ujú. maestros que han existido a lo largo de la historia, eh, se valen, utilizan todo lo que hay dentro de la madre naturaleza. Claro está que el chamán, ese sí, vive dentro de la misma naturaleza, está muy inmerso porque son parte de las comunidades que están en las montañas. Exacto, maestro, tal como dice usted, o sea, no por haberse instruido quizás con chamanes porque el conocimiento estaba disponible a ellos, significa que tendrían que ser denominados de esa forma. Es como decir una persona que se autodenomina espiritual, cuando en realidad es la otra persona o los que lo rodean que consideran que esa persona realmente es espiritual, no que uno se autodomine, denomine así, como ocurre en el Reiki, que uno a los maestros japoneses lo denomina sensei, ¿sí? Y ellos Así es, simplemente se denominan, soy tu profesor, soy tu maestro, pero uno le da el título de sensei. Aquí lo mismo con los grandes maestros, o sea, como dijo usted, no porque hayan estudiado, ¿cierto?, con los druidas, con los celtas, hayan tenido conocimientos con trabajado con los elementales o conocimientos con otro tipo de culturas, ¿sí? Significa que hay que catalogarlos de ese tipo, de esa forma. ¿Mm? Es súper así es. interesante eso. Sí, no son todólogos ahora, sí que en aquel tiempo eran, pues, son maestros, porque inclusive los maestros son atemporales, o sea, los maestros son para todos los tiempos. Su sabiduría está viva y no son como los que ahora hay, que son chamanes, que son, bueno, son todólogos, nosotros le llamamos son todólogos, pero dice el Maestro Jesús, al árbol se le conoce por sus frutos, no se le conoce por las raíces, se le conoce por los frutos. Un Así manzano es. da manzanas, no da peras, ni da tampoco sandías. Exacto. Maestro Juan Roberto, referente para que podamos, nuestros, quienes nos siguen y quienes nos están viendo, referente a lo, conozcan un poquito más. ¿Existen distintos tipos de chamanes y existen esto en la actualidad o simplemente es una connotación que se le ha dado, por ejemplo, a quien trabaja la brujería, por ejemplo, o que solamente se dedica a trabajar con los elementales? Bien, sin duda alguna, cada pueblo tiene sus tradiciones, tienen sus raíces, su visión cosmogónica. En la actualidad todavía existen, no han desaparecido. Por ejemplo, en Estados Unidos, vamos a tomar como ejemplo Estados Unidos. Estados Unidos es un crisol de razas, eso no lo podemos negar, es un crisol de razas. Sin embargo, todas las 500 naciones, como se les llama, Cherokee, Apache, Seminoles, Choctaw, etcétera, etcétera, todos esos nativos siguen transmitiendo de labio a oído dentro de los tipis, dentro de las mismas ceremonias, siguen transmitiendo esas grandes tradiciones, siguen existiendo. Claro está que la diferencia entre un chamán y el otro puede variar nada más, como por ejemplo, en Perú se da el palo santo, ¿sí? Ese árbol que es una medicina maravillosa.
En California se da la salvia blanca, ¿sí? Entonces, cada tierra ofrece a esos hombres sagrados, a esos hombres de conocimiento, a esos hombres con sabiduría, les va dando las distintas medicinas. Por ejemplo, en el Amazonas, apreciado maestro, existen los chamanes o se les llama también, la gente los ha etiquetado como brujos o piachis, ese es otro término para un chamán, piachi. Aquí en México se les denominaba jayos, huiminancas, también se les decía tlatoanis, señores de la palabra, porque tenían la palabra, el conocimiento, la sabiduría. Por lo tanto, lo único que los va a diferenciar son las costumbres, también la distinta medicina que hay en esa tierra, como por ejemplo los chamanes o curanderos de Siberia o porque inclusive también en el Tíbet son los monjes tibetanos, pero también existen chamanes en el Tíbet. Los lamas tibetanos, hay gente que los confunde que son chamanes y no, son monjes budistas que tienen un conocimiento como nosotros sobre distintas plantas, pero ellos siguen siendo monjes. Yo sigo siendo un sacerdote gnóstico, pero existen chamanes y los chamanes no se rigen bajo la filosofía del budismo, se rigen bajo las fuerzas que existen en las montañas, en el Himalaya, en esa columna vertebral del planeta. Por ejemplo, están los indios arhuacos en la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Esos también vienen siendo otro tipo de chamanes y trabajan con distintas plantas. Para el Perú, aquí en México no tenemos la hoja de coca, pero en Perú sí la tienen. Y los médicos o los hombres de medicina, los chamanes, sí la trabajan. Entonces, lo que va a diferenciar a un chamán de otro vienen siendo la medicina que les va proporcionando la tierra, pero también es el trabajo interior. Es el trabajo interior el que va a diferenciar entre un chamán y otro. Muy interesante lo que está comentando, ¿cierto? Al igual que, por ejemplo, los Ket, que es cierto que son, que vienen también de Asia, perdón, de los húngaros, los magiares y así sucesivamente, distintos tipos de chamanes que si bien trabajan con distintos tipos de creencias, eh, son considerados chamanes por el conocimiento también que están impartiendo y entregando. Y referente a esto, maestro, ¿de dónde proviene el conocimiento, aparte de la naturaleza, de un chamán? Bien, el conocimiento de un chamán proviene no solamente de que ellos han sido observadores. Primero que nada, fíjate que acabo de dar una conferencia hace poco y comentaba que los pueblos antiguos siempre fueron muy observadores de cada uno de los ciclos de la vida que se dan en este planeta. Pero también fueron muy observadores de todos los movimientos de los astros, de todo lo que es el cielo estrellado. Pero también fueron observadores de sus pensamientos, de sus sentimientos, emociones, de cada acto y de cada palabra. Sin duda alguna, puedo decir que los chamanes con los que he caminado no hablan mucho,
pero cuando hablan, dicen mucho. Por lo tanto, tienen un equilibrio en todos, en todo su persona. El conocimiento de un chamán está sincronizado con las fuerzas que hay en la naturaleza y de la cual su persona forma parte. Están sincronizados con las fuerzas que hay en el universo y que están sincronizadas con su alma, con su ser. Por lo tanto, es un todo. El chamán no solamente es aquel que sabe manejar las fuerzas de la naturaleza, sabe manejar, sabe manejarse a sí mismo. Muy bien, muchas gracias, maestro. Antes de continuar con esta tema el día de hoy, vamos a ver qué nos tiene que decir nuestro canal y volvemos enseguida. Vamos y volvemos. Muy bien, luego de nuestra publicidad del canal, continuamos con el maestro Juan Roberto Orozco, hablando de este tema tan interesante que tenemos el día de hoy para todos nuestros seguidores y quienes se suman también a nuestro canal de YouTube, que es del chamanismo. Volviendo a lo que estaba conversando antes de la pausa publicitaria, podríamos decir también que los chamanes son intermediarios también entre los espíritus y la tierra como un todo. Así es, apreciado maestro. Los chamanes, inclusive, puedo decirte que son muy sencillos, son modestos, no son muy ostentosos, y ellos siempre que he visto, te lo digo porque he convivido con ellos, he aprendido de ellos, siempre dan gracias por todo y son muy humildes. No se envanecen, no se enorgullecen, antes al contrario, ellos dicen que son un medio nada más, pero son muy sencillos, muy modestos en su forma de vivir. No, no son personas que se hayan hecho ricos por el conocimiento. A lo largo y ancho del planeta, sabemos que hay personas que se ostentan como tales y tienen hasta centros, tienen sucursales o no sé, pero el verdadero chamanismo no tiene sucursales, ni tampoco, quiero ratificar esto, no se puede entregar así. En una ocasión, fíjate, nos invitaban a lo que es la parte sur de aquí de México, acá para lo que es Playa del Carmen, muy conocido a nivel internacional, Cancún. Ahí existe un centro holístico, el dueño es un chamán y nos invitaba a que diéramos conferencias sobre la gnosis. Y él decía que nos pagaba todo, el avión, el hospedaje, todo. Y nos pudimos dar cuenta que él daba diplomados en chamanismo. Y yo dije, ah, caray, ¿y eso cómo se come o cómo se...?
cómo se cuece, porque a las personas que desconocen, que nunca han andado con un chamán, pues evidentemente se les hace atractivo, ¿no? Pero cobraba los dos primeros módulos, los cobraba en 32,000 pesos. Estamos hablando más o menos como de $1,500 más o menos, $1,700. Mi pregunta es, ¿quién dice, quién les da la veracidad y la certificación como para decir que pueden cobrar en dólares lo sagrado? ¿Quién? Es como, no sé, se me viene a la mente que alguien que quisiera recibir la comunión en el catolicismo le dijeran, es que la hostia te va a costar $100. O el que a lo mejor en alguna otra religión, para poder entrar y realizar alabanzas, le dijeran, pues te va a costar $300. O sea, ¿cómo está eso? Eso solamente en una mente maquiavélica y retorcida, porque lo sagrado no se cobra. Estamos de acuerdo, y te explico esta parte. A lo mejor estoy siendo muy extensivo, pero No, quiero no. decirte, te quiero decir esto a ti y a tu amable auditorio, porque hemos vivido cerca de chamanes, hemos vivido en su caminar, hemos comido en sus mesas, hemos comido en sus casas y hemos visto que ellos trabajan en el mundo para poder sostenerse como cualquier otro vecino o hijo de vecino. Este, pero si hay algo que se requiere en una ceremonia, es la leña para toda la noche. Estamos hablando de que se necesita leña desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana. Y uno coopera. ¿Por qué? Porque esos son gastos. Eh, pero eso no quiere decir que para que yo pueda asistir a una ceremonia tenga que pagar cantidades estratosféricas. Los chamanes, cuando invitan a una ceremonia, cobran algo simbólico y uno lo sabe en el corazón, pero cuando se cobran en dólares, en euros, puedo decir sin temor a equivocarme y como caminante con chamanes, puedo decir que esas personas son verdaderos fraudes. El chamanismo no se maneja así. El chamanismo se maneja con amor, se maneja con respeto, se maneja de una forma muy noble, siempre ayudando a los demás. Muy bien, maestro. Y si se maneja desde de ese punto de vista o de esa forma, ¿cómo entonces se hace una persona chamán? ¿Y cómo es el mundo del chamán en esta sociedad actual que cada día es más materialista? Bien, voy a contestar. eh, Estas dos preguntas me parecen muy interesantes. Primero que nada, el que quiera ser chamán debe caminar al lado de un chamán. Y es a lo largo de muchos años. Eh, Quiero hacer un poquito, me voy a estirar porque tengo aquí una, pudiéramos decir, un artículo sagrado. Ujú. He caminado por pudiéramos decir, 17 años al lado de chamanes y tenemos
si acaso 2 años, que nos fue conferido una pluma. Alguien podría decir, bueno, pues una pluma, pues hasta de un gallo, de una paloma, de una gallina. Pues sí, nada más que esta pluma es una pluma que nos la entregó un chamán y nos la entregó por ese acompañamiento siempre viendo en favor de lo que viene siendo la humanidad. Esta es una pluma de un cóndor que fue traída desde Perú y es una pluma de medicina. Se les llama pluma de medicina a aquel animal que no ha sido sacrificado, sino que realiza cambio de pluma y sigue vivo. Entonces, esta pluma la utilizamos para ayudar a las personas que están enfermas. De hecho, como testimonio, esta ha sido una pluma que ha dado su medicina, tiene su energía, tiene su poder y se conecta el espíritu de este cóndor con, pedimos que se conecte con los enfermos y da su medicina. Esta es otra pluma, es una pluma de el águila arpía. Y la anterior, pues bueno, esta nos la entregaron hace poco, con esta ya tenemos un poquito más de tiempo, tendremos 3 años, pero estos son para nosotros regalos o tesoros muy sagrados y que a lo mejor en un curso, en un diplomado, no sé, se las van a vender a las personas, ¿sí? Sin haber transitado ese caminar. Entonces nosotros lo hemos hecho a lo largo de, y todavía ni se nos da el título de chamán a través de 17 años, ni tampoco aspiramos. Nosotros simplemente lo único que anhelamos es poder ayudar a la gente, poder ayudar a nuestro prójimo, poder ayudar a la humanidad y seguir caminando en este sendero que es tan hermoso. Ahora, ¿cómo vive un chamán en la actualidad eh, con esa visión? Creo que tiene una gran responsabilidad y aquí voy a hablar de dos aspectos. Un chamán en la actualidad es una pieza clave. Primero que nada, para que no se pierda lo sagrado entre esta sociedad que se está convulsionando en muchas cosas muy lamentables. Hablamos de una sociedad que cada día se afana por ir perdiendo más valores, no solamente espirituales, sino que también las nuevas generaciones están inmersas en la tecnología que se olvidan hasta de la familia. Entonces, un chamán siempre es un enlace entre lo divino, entre el alma, entre los pueblos y entre la sabiduría milenaria. Tiene una gran responsabilidad y el verdadero chamán lo sabe porque hace de su vida un camino sagrado. Todos aquellos que se dedican a dar chamanismo online y que se dan a la tarea de dar chamanismo a través de cursos y que lo cobran en euros, en dólares, yo les diría que se atengan a las consecuencias cuando el gran espíritu se los cobre, porque están lucrando con lo más sagrado. Claro está, a lo mejor, y lo voy a decir con mucho respeto, a lo mejor alguien aquí en México, en Chile o en cualquier parte se va a molestar esto, pero dice un refrán o un axioma: la mentira
tiene muchos secuaces y la verdad ni con testigos. Entonces, tenemos que decir las cosas por su nombre. Nosotros hemos caminado a lo largo de más de 17 años con chamanes o con hombres de medicina y que nunca se han ostentado así, pero sin embargo, eh, decimos de manera muy solemne, el mundo de ellos es muy silencioso, con más acciones a todo el ruidero que hacen los chamanes de internet. Así es, maestro, cada día hay más cursos de un día, de, por ejemplo, de chamanismo, de rituales chamánicos, cuando en realidad, tal como dice usted, esto es un camino, es un aprendizaje. Ya, si bien lleva 17 años compartiendo y caminando con los ancestros, con los chamanes, ¿cierto? Solamente usted ha recibido como ese regalo. ¿Por qué? Porque es un significado, también es un simbolismo de entender de que estás comenzando como el despertar. Pero claro, usted lleva un largo camino, un largo proceso de aprendizaje, que es lo que, más que ofender, lo que nosotros queremos llegar es a eso, a que la gente entienda de que no hay que jugar con lo sagrado, sino más bien hay que Así aprender es, a trabajar con lo sagrado. Hay que aprovechar las plataformas de Internet, es verdad, hay que aprovechar el conocimiento que está disponible en Internet, pero siempre con mesura, con cuidado y como corresponde. Esto no es una carrera a tontas y a locas, como le decimos acá en Chile. Esto es algo serio, ¿ya? Esto es así algo que es, hay que empezar desde el cero mismo para llegar hacia el infinito y comprender lo que es realmente la sabiduría y sobre todo lo que es la sabiduría ancestral de los chamanes. Maestro, fíjate sí, que dígame. tocas algo muy, muy cierto y quisiera extender esto en estas palabras. Un chamán está dedicado a despertar, a tener esa conexión divina con el mundo espiritual y ser un enlace para con el mundo humano, con todo lo que lo rodea. Al hablar yo de estas situaciones que estamos viviendo, en lo personal, yo me debo a la humanidad. Como sacerdote gnóstico, como misionero gnóstico, yo me debo a la verdad, a la humanidad y me debo a la divinidad. Si hay pseudo chamanes que brinquen, patalien y se encorajinen, es problema de ellos. Pero un verdadero chamán siempre es amoroso, siempre va a ser compasivo, va a ser caritativo. Siempre un chamán va a dar de sí lo mejor y se va a sacrificar por sus semejantes. Ellos no están dispuestos a sacrificar su cartera o su bolsillo. Antes, por el contrario, puedo asegurar de manera muy enfática que tienen un conocimiento reducido. Fíjate que hay dos cosas que tiene un chamán, y esto es la pieza clave. Creo que de aquí va a ser, a lo mejor hasta en un futuro va a haber otra segunda entrevista en este sentido. Uno es el conocimiento. Tú hace rato me decías, ¿cómo se hace un chamán? Primero se adquiere un conocimiento de labio a oído y luego ese conocimiento se hace propio por la experiencia. Vuelvo a repetir, hay dos conocimientos, el conocimiento adquirido y el conocimiento propio. El conocimiento adquirido es el que te entrega un chamán de manera directa, de labio a oído, presencial. Y luego después, ese conocimiento lo haces
conocimiento propio en tu vida diaria. Y nos preguntabas, ¿cómo es un chamán en la vida actual? Pues es un hombre que sabe vivir en una sociedad tan vertiginosa como las nuestras, con todo lo que está sucediendo, pero sabe estar equilibrado. Pide por la humanidad, pide por todos los seres, por los que tienen pluma, por los que tienen escamas, por los que andan en cuatro patas, pero también pide por su hermano el hombre, pide por todos los seres del reino mineral, vegetal, el animal, pide por todos y vive en un perfecto amor y armonía. Ese es un chamán en la actualidad y está muy al pendiente de las necesidades humanas, pero no está al pendiente de sus necesidades de sus bolsillos, que es distinto. Así es, maestro. Maestro Juan Roberto, eh, así como existen y siempre se denominan que hay más, o quizás dentro de lo que se conoce, siempre se denomina al chamán como un hombre. Pero existen mujeres chamanes. Así es. Fíjate que la mujer tiene un papel muy preponderante en la vida del chamán. Fíjate que por experiencia nosotros hemos vivido eso. Cuando nosotros vamos a una ceremonia, nos dicen, a nosotros nos conocen como el profe, como profesor jubilado de la Universidad de Guanajuato. Este, a mí la verdad no me gusta que me digan maestro, porque maestro, pues solamente el maestro Jesús, un Buda, un Zoroastro, un Hermes Trismegisto, etcétera. Yo a mí díganme profe. Y cuando nos convocan a esas ceremonias o a esos peregrinajes hacia ciertos lugares sagrados, me dicen, profe, no se olvide de traer a su esposa, si no, mejor ni venga, porque son nuestro complemento. La mujer es la que enciende el fuego, apreciado maestro. El fuego sagrado lo enciende, primero que nada, lo enciende en el hogar. La mujer cuando se calientan los alimentos, los sagrados alimentos, ella es el fuego que nos une con los hijos, con la familia. Ella es la que da el calor al hogar. Lo digo como mujer sacerdotisa, no como sirvienta, porque muchas de las veces se ve a la mujer en un contexto machista, que es la que está en la cocina, la que hace las cosas, el quehacer de la casa. No, aquí yo también le entro a barrer, a trapear, a sacudir y a organizar la casa, pero me refiero a que la mujer es la que le da el calor. Hay una mesa y en la mesa pone una florecita o un arreglo floral, es la que le da esa calidez. Pero de igual manera, las mujeres de medicina o las mujeres chamán existen desde el principio de la creación. Por ejemplo, eh, en Turquía existe un templo que está muy discreto, está oculto, es de puras sacerdotisas. Y no se ha apagado ese fuego desde hace más de 2200 años. Están cuidando día y noche que no se apague y son puras sacerdotisas. Dice nuestro señor Quetzalcóatl, ese, ese señor sagrado, que no es un mito, muchos lo ven como un mito, pero no es. Dice, para poder llegar a Dios, la mujer es el puente. Entonces, en todas las latitudes también existen mujeres de medicina, mujeres de conocimiento, y ellas tienen las mismas, los mismos derechos, tienen las mismas facultades que nosotros. Entonces,
Sí existen mujeres de medicina. De hecho, el chief o el chamán con el cual nosotros compartimos este caminar, su esposa ahí siempre está presente, de una manera discreta, pero enciende el fuego, le ayuda con las alas, porque nosotros tenemos pues una pluma, pero él tiene el ala de un águila que le fue entregada por otro chamán o por otro anciano, por otro chief o por otro chamán. Entonces, ella está muy cuidadosa, observando, resguardando la medicina que se va a entregar, etcétera. Pero sí existen mujeres que tienen la medicina. Observemos nosotros a las antiguas druidesas, observemos nosotros a las sacerdotisas, se les llama en Grecia pitonisas o se les llama, se me fue el nombre, pero bueno, vestales, las famosas vestales. En el antiguo Egipto también existieron y siguen existiendo en las distintas latitudes. Puede que haya lugares donde haya un poco más de fuerza que prevalezca el hombre, pero sigue habiendo mujeres ancianas. De hecho, he escuchado por parte de este hermano chamán o de este chief, dice que hay una carpa donde solamente entran las mujeres y esas son de mujeres de medicina. Entonces sí existen, sí existen. Muy bien, muchas gracias, maestro. Y así como estamos hablando un poquito más, conociendo más a fondo, que nos va a dar una segunda charla, espero que pronto con usted también, referente de lo mismo y también de este gran conocimiento que entregan los chamanes, ¿podría mencionar algún tipo de ritual, aparte de que ya lo ha dicho, muchos como el del fuego, ¿cierto? Un ritual de entrega de un regalo como algo sagrado hacia el otro, un reconocimiento en el camino que lleva la persona, que podría mencionarse que hace, por ejemplo, un chamán, así ya sea como un retorno a la naturaleza, con el cosmos, o con el trabajo como en el tótem de poder, que se habla también de los animales, etcétera, que nos pusiera, Bueno, yo que ahorita, pudiese, tuviese el permiso de mencionar más que nada. claro, claro, fíjate que qué bueno que tocas ese punto. Eh, Cuando nosotros asistimos a una ceremonia, cuando se convoca, los celulares se apagan. No se puede grabar, no se puede hablar por celular, como en un congreso, ¿no? O en un diplomado que estás texteando. No, ahí haces una pausa, un alto a ese mundo material para entrar al mundo del espíritu. Y lo único que te puedo decir es muy cierto, porque eh, lo que hay en una ceremonia, ahí se queda. Lo único que te puedo compartir es que cuando se entra al círculo sagrado, porque es un círculo, en algunas ocasiones es un tipi, eh, debes de entrar con un respeto más allá de lo usual. Debes de entrar con un respeto, con un silencio. Debes de entrar eh, con con un corazón abierto para recibir. Cuando tú entras con la cabeza llena de expectativas y de dudas, es mejor entrar como una taza vacía para que puedas recibir. Hay una medicina que se utiliza, que es la del tabaco.
y donde uno se presenta con el nombre terrenal, pero uno hace mención de quiénes son sus padres. Un ejemplo, eh, me presento, me presento ante el Gran Espíritu, me presento ante el Abuelo Fuego, Tatewari. Mi nombre es Juan Roberto Orozco Béjar, hijo de Joaquín Orozco Cruz y de Amparo Béjar Martínez, los cuales ya trascendieron, y espero que en esta noche pueda recibir en mi corazón, en mi alma, la medicina que el gran abuelo fuego, el gran espíritu y todos los espíritus puedan otorgarme, y para todos mis hermanos aquí alrededor, eh, anhelo una bella ceremonia, anhelo que tengan la medicina que necesitan sus corazones. Eso es lo que te puedo decir, que se puede hablar. Y mientras uno fuma esa medicina del tabaco, es tabaco natural, o sea, no es un cigarro en específico, porque los cigarros ya con una colilla, pues ya traen, no sé, traen como una composición química como de 420 químicos, y que pues esos afectan, ¿no? Pero el tabaco tiene como finalidad que ese anhelo de tu corazón es que recibas la medicina, que recibas la sabiduría, pero de igual manera también anhelas para todas las personas que están ahí, para todas las almas, que también tengan una bella ceremonia y que reciban en su corazón lo que tengan que recibir. Pero otra cosa también que te puedo compartir es, en ese lugar, eh, aunque el hermano chamán me ve con mucho respeto, como a todos los que están ahí, él sabe que yo soy un sacerdote gnóstico, pero ahí soy otro hermano igual, soy otro que está dentro del círculo, y me han concedido el alto honor de ser el hombre de cedro. El hombre de cedro es aquel que tiene un morral con pura hoja o ramas de cedro, y que se hacen ofrendas. Por ejemplo, se dice, profe, hermano, ponga cedro para todos los niños de este círculo, porque van niños también, y cedro para todos los niños del mundo, que no dejen de reír, y se pone en el fuego cedro. Eh, Hermano, ponga cedrito, una ofrenda de cedrito para todos los enfermos del mundo, y se pone cedro. Entonces, toda la noche, desde las 7 de la noche hasta las 7 de la mañana, no me puedo dormir, ni nadie se puede dormir, nadie. Tiene que estar en un autoacecho, observándose a sí mismo cada pensamiento, sentimiento, emoción, cada acto y cada palabra. Debe de estar atento a la ceremonia. Alguien podría decir, híjole, qué sacrificado. Pues, ¿qué tanto es sacrificar un rato de nuestra vida para entregársela en favor de nuestra propia persona, de nuestra alma, entregársela a Dios, entregársela al Gran Espíritu, a Huatanka, como le llaman ellos, al Gran Búfalo Sagrado? Muchas gracias, maestro, por todas estas palabras. Y para poder ir cerrando esta entrevista, que vamos a hacer una segunda parte pronto, para todos aquellos que nos están viendo, que quieran comenzar este camino del chamanismo, que quieran buscar un chamán,
¿qué, qué palabras les podría decir usted o cómo le podría recomendar para que ellos comenzaran a buscar correctamente este camino? Bien, cada uno de nosotros, dicen los textos antiguos, específicamente uno que nos sirve como punto de referencia, que viene siendo la Biblia. Dice, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Por otro lado, dice un texto maya, soy hijo del barro, pero también estoy hecho de polvo de estrellas. En nosotros existe una parte que es el ser, que es nuestro maestro interior, nuestro padre interno. Cada ser humano tiene un alma y tiene un espíritu o tiene un ser. No es lo mismo el ser que el alma, son dos cosas muy distintas. Por lo tanto, hay que pedirle al ser que nos acerque a un hombre de conocimiento, a un hombre de sabiduría, a un hombre de medicina. Y el ser nos va a ir acercando, si es parte de nuestra misión, si es parte de ese despertar, va a ir creando las circunstancias. Nuestro ser no se equivoca, nuestro Padre interno nunca se equivoca. Nosotros nos podemos equivocar en la parte humana, gracias al ego, gracias a muchos factores, pero el ser nunca se equivoca. Y en el mundo se van a dar las circunstancias para que nosotros, tal vez cuando vayamos a algún evento, nos podamos encontrar con gente de conocimiento. Repito, el verdadero chamán no lo dice. El verdadero chamán lo demuestra en todas sus acciones. Es discreto, prudente, pero cada uno de sus actos tienen una gran sabiduría. Sigan a ese hombre, porque hay personas que son depositarios de mucho conocimiento, pero aquel que les diga, yo soy un chamán y yo les enseño. Yo recuerdo que en una ocasión entré a un temazcal, me invitó mi esposa fue mi cumpleaños y el que estaba ahí, que dirigió el temazcal, este, no sabía de mi persona, era abierto al público y yo traigo un mala, es un rosario tibetano, y de buenas a primeras dijo, muchas cosas no sirven que los amuletos, que los pentagramas. Por ejemplo, ese hermano trae un mala, eso no le protege. O sea, empezó a criticar. Considero que un verdadero chamán no se preocupa por lo que traigas puesto. Un verdadero chamán se ocupa por un corazón que tú le abras, para que él pueda compartir con amor y con respeto la sabiduría de sus ancestros. Muchas gracias, maestro. Con esto damos entonces por finalizada la entrevista el día de hoy de lo que es el chamanismo con el maestro Juan Roberto Orozco. Invitamos a todos nuestros seguidores y a quienes nos están viendo por primera vez a que se suscriban aquí abajo y también nos dejen algún tipo de comentario. Agradezco enormemente su tiempo por esta entrevista y nos estaremos viendo muy pronto en una segunda parte. Muchas gracias, maestro, por su tiempo y saludos para todos aquellos que nos están viendo. Que Muchas esté muy bien. gracias. Muchas gracias, ¿Ya? maestro Nicolás. Ha sido un verdadero gusto el poder contribuir con tu distinguida persona y con tu distinguido auditorio. Y bueno, pues desde la tierra de Anáhuac, desde la tierra de México o México, enviamos bendiciones y abrazos fraternos para todos ustedes
en nuestro pueblo hermano de Chile. Muchas gracias, maestro. Que estén muy bien y saludos para todos. Chao, chao. Gracias.